Bienvenidos a Viaje en el Tiempo con Clase, episodio 25. Seguimos en Estados Unidos, la tercera parte. Ruinas aztecas, Pine Cliff Dwellings y Three Rivers Petroglyph Site. ¿Qué es eso? Estábamos en Missoula Lake y la erosión que generó los Escalons y bajamos por Idaho, Utah y llegamos aquí, a Albuquerque, al Monumento Nacional de las Ruinas Aztecas. ¿Y por qué aztecas? Recuerden que todo esto pertenecía a México. Por eso todas las ciudades de esta zona, sus nombres son en español. Los Ángeles, Sacramento, San Francisco, San José, Las Vegas, ¿cierto? Todo esto pertenecía a México, pero eso será otra historia. Llegamos al Monumento Nacional de las Ruinas Aztecas y nos encontramos con esto. Es un parque monumento nacional de las ruinas aztecas de Nuevo México, Estados Unidos. Ofrecen a los visitantes una oportunidad única para explorar la antigua Gran Casa del pueblo de indios americanos conocidos como Ruina Oeste. Una caminata independiente de 0,5 millas. ¿Cierto? Una milla son más o menos 160 kilómetros. Estamos hablando de más o menos unos 80 kilómetros. Específicamente son 800 metros lo que tratamos de manejar aquí, ¿cierto? Porque es 0,5. Conduce por habitaciones construidas siglos atrás. A lo largo del camino podrá observar un hábil trabajo de mampostería, techos de madera que aún permanecen en buen estado y mortero original en algunas paredes. Aquí ya vamos por uno de los pasadizos, vemos las ventanas, vemos las puertas, ¿cierto? Los marcos de las puertas. Esta guía interpretativa sobre los senderos combina descubrimientos arqueológicos modernos y perspectivas tradicionales del indio americano para realzar la experiencia de los visitantes. Al final del sendero, los visitantes ingresan a la Gran Kiva, esta imponente estructura semisubterránea de más de 12 metros de diámetro fue el principal lugar social y religioso de este antiguo complejo. La Gran Kiva de las ruinas aztecas, ahora restaurada, es el edificio más antiguo y más grande de este tipo. Son un lugar profundamente sagrado para muchos pueblos indígenas del suroeste de Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos, al igual que en Colombia, hay muchas reservas indígenas. El Monumento Nacional de las Ruinas Aztecas tiene algunas de las estructuras chacoanas mejor conservadas de su tipo. Explora la gran casa del oeste azteca para ver una arquitectura excepcionalmente avanzada, vigas de madera originales y una gran kiva restaurada. Esta es la gran kiva restaurada, ¿cierto? Es un círculo con una entrada. Si recuerdan la serpiente que vimos en capítulos anteriores, acuérdense que la serpiente en el gran plano general termina también una imagen de círculo que es bastante interesante. Estos son lugares profundamente sagrados para muchos pueblos indígenas del suroeste de los Estados Unidos. Entonces, estamos aquí en los monumentos nacionales de las ruinas aztecas, que son un lugar profundamente sagrado, y seguimos bajando y después de 3 horas 14 minutos aproximadamente, o 3:37, dependiendo de la vía que ustedes escojan, o 3 horas 55, hay 3 vías para llegar a esta zona, ¿cierto? En donde el Monumento Nacional de las Ruinas Aztecas tiene algunas de las estructuras mejor conservadas. Entonces llegamos a esta zona interesantísima, ¿cierto? Y empieza a parecerse a algo que vimos en capítulos anteriores por allá en Asia. Entonces es importante que desarrollemos este pensamiento sobre este tipo de sitios. Y vamos a irnos a pensar sobre cada uno de estos procesos. Unos orientación, unas ventanas en arco. Sabemos que el arco es una figura muy resistente. Las pirámides, los arcos, las esferas
son figuras bastante resistentes que nos han acompañado a lo largo de las civilizaciones en diferentes partes del mundo. También se me hace muy similar a unos rasgos de Capadocia y más adelante veremos unos rasgos también de Perú. Entonces, aunque son civilizaciones lejanas, apartadas, en teoría incomunicadas, conservan rasgos arquitectónicos muy similares. Civilizaciones de diferentes continentes con rasgos arquitectónicos similares. Entonces, es interesante. Vamos a ver. Permítanme mostrarles algo. Greetings from Puyay Cliffs in northern New Mexico. I am Joseph March. I am a full-blooded tribal member from Santa Clara Pueblo, and we welcome you to Puyay Cliffs. The Puyay Cliff dwellings are the ancestral home of the Santa Clara Pueblo. The best thing about Puyay Cliffs is that we are providing a unique opportunity for guests that come to Puyay Cliffs to receive a tour from a true Native American from Santa Clara Pueblo. We can handle groups from 10 people to 5 people, all the way up to our largest group, which was about 90 people. I'm an early riser, so I always see the sunrise every day breaking across the Sandia crystals. I won't want to be anywhere else, and so they get to just see an eye glimpse of what I see every day and why I love to live here in Santa Clara Pueblo. Vemos cómo entonces un indígena de la región nos muestra con orgullo su sitio arqueológico, su sitio ceremonial e importante. Entonces, eso nos lleva a continuar con esta visión de los diferentes pueblos. Entonces, ya hemos visto 2 y pasamos a Three Rivers, unos petroglifos en el río. Entonces, seguimos bajando 3 horas y 49 minutos o 4 horas 14 minutos, dependiendo de la ruta que escojan. Y aquí están el sitio o el lugar de los petroglifos de los 3 ríos. Miren todas las figuras que encontramos. Es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Nuevo México, con más de 21,000 grabados realizados por las culturas nativas prehispánicas. Ubicado cerca de Tularrosa, es un destino perfecto para los amantes de la historia y la cultura. La mejor época para visitar es finales de otoño hasta principios de primavera, debido a las temperaturas más suaves, ¿cierto? Finales de otoño, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, o estamos hablando de principios de la primavera, abril más o menos, finales de marzo, principios de abril. Entonces, eso es espectacular. Aquí vemos peces, vemos lagartijas, vemos rostros humanos, vemos un ser humano con un elemento que no sabemos qué es, otro rostro. Vemos una cruz muy clara, una esfera con una cruz. No existe la escritura, entonces no es una X, ¿cierto? Está otro elemento que parece o una serpiente o la parte superior de las murallas donde ellos viven. Vemos diferentes ciervos corriendo, vemos personas, vemos símbolos, vemos otro tipo de símbolos, vemos un carnero, vemos unas máscaras rituales, vemos otro tipo de ciervos, vemos otras imágenes y vemos otra persona, ¿cierto? Otra representación humana, ¿cierto? Entonces,
es interesante todo lo que hay alrededor del mundo y pues diferentes culturas lo toman, ¿no? Entonces aquí pues mientras miramos un pez, pues otros, si fueran de origen cristiano, pues estarían diciendo que es la representación del pez, ¿cierto? Que obviamente el pez representa a los cristianos. Hay diferentes simbologías. Algo que me parece simpático aquí es la famosa cruz de Malta, la cruz paté. Para algunos es la cruz de Malta, para otros es la cruz paté. La cruz paté simboliza a los caballeros templarios. Y hay muchas historias acerca de que los caballeros templarios, al igual que los vikingos llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón. Hay yelmos vikingos en América del Norte. Y también hay historias de que los templarios vinieron hasta Argentina, ¿cierto? En donde Argentina viene de Argentum, plata, Río de la Plata, una ciudad, un país con plata, y que los templarios pues también trajeron plata a estas zonas. Aquí también tenemos otro pez con unos dibujos simbolizando pues estas culturas indígenas. La cruz paté y la cruz 8 beatitudes fueron usadas por los normandos, Inglaterra, Escocia, Portugal, norte de España y Francia. La cruz paté, que es esta, abre sus extremos a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, al mundo, al universo. Sus brazos iguales nos recuerdan a los 4 evangelistas, las 4 estaciones, a los 4 elementos básicos de la vida: aire, tierra, fuego y agua. La cruz paté deriva directamente de la cruz que representa los 3 mundos celtas, Abred, Wenwet y Keugen. Del mismo modo, derivan también de la vieja rueda druídica. Estamos hablando ya de los druidas, ¿cierto? Al norte de Europa. El crismón de 8 radios. Este símbolo, el crismón, 8 radios, porque pues aquí a cada lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Evoca el inicio, los ciclos, la serpiente que se muerde la cola, el infinito, lo cíclico, y es también un símbolo solar que tiene su máxima expresión en los resplandecientes rosetones de las catedrales e iglesias de origen templario. Entonces aquí, zona arqueológica del Three Rivers Petroglyph Site. Llegamos acá, en donde ya no son fotografías individuales, sino los rituales. Si nos damos cuenta, aquí está la luna. Acuérdense que todos nuestros aborígenes siempre están unidos al cosmos. Su cosmogonía, su espiritualidad, su religiosidad está combinada con los factores de la naturaleza, con el sol, con la luna, con las estaciones, con las corrientes, con las crecientes. Y aquí vemos un ave, un ser humano con alguna parafernalia, un animal, ¿cierto? Y otros símbolos, una serpiente. Entonces, eso nos lleva a pensar y a tratar de analizar la forma en que esas diferentes culturas hacían estos procesos. Aquí hay un montículo que apunta hacia un cerro y también hay una pirámide dibujada. Y hay un ser humano en posición como de yoga, ¿cierto? Otros también dicen que es la parte superior de una cruz chacana, que también la encontramos en los Andes americanos. Hasta aquí este episodio de Viaje en el Tiempo con Clase. Muchas gracias.